Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo se acercó Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Y él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Y le dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes mi Padre lo tiene reservado. Y los otros 10, al ver aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido ni a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, pues este es el Evangelio que te imaginabas de la fiesta de San José Santiago Apóstol, que hoy celebramos. La verdad es que el ritmo de trabajo es el mismo porque no es fiesta civil. De hecho, el tráfico esta mañana hasta aquí era también como cualquier día. Y de todas maneras sí que es una fiesta que la Iglesia celebra y que nos ayuda hoy, concretamente, pues lógicamente a pensar en esas cosas, en lo que significa para nosotros la elección como apóstoles y en definitiva el apostolado. Y vamos a centrar nuestra oración esta mañana allí, en este tema, pensando un poco también en el bien que a este país nuestro, a esta España nuestra, dentro de todos los límites y de todo lo que pasa y todo lo que sufrimos y no sufrimos, etcétera, ha hecho el apóstol Santiago. Ya le agradecemos y le pedimos que vuelva a ver si también a esta España nuestra y que nos proteja, como se canta en el himno del apóstol Santiago en la catedral de Santiago, ¿no? Protege a tu nación, se dice allí, mientras que el botafumeiro va echando humo por todas partes. Protege a tu nación. Santo Adalid, el apóstol Santiago. Bueno, pues la aventura apostólica es realmente impresionante. Es impresionante. Aquellos hombres, incluido Santiago, evidentemente, que es el primero que muere, pues comienzan una aventura apostólica que tendría su repercusión, que tiene su repercusión. Y no eran hombres de gran talla humana, me refiero de sabiduría o de una formación excelente o exquisita, no. Eran pescadores, algunos de ellos. Allí en su trabajo, como también a Leví y a Mateo, el Señor les encuentra. Los elegidos de siempre. Y sabe el Señor de sus virtudes y de su corazón. Y estando donde están, en la barca, en el telonio, en donde sea, el Señor los va eligiendo. Y es impresionante ver cómo ellos, ignorantes de todo lo que podía pasar y lo que viene después, pero de alguna manera como entusiasmados por la mirada y por la figura de Cristo, dejan todas las cosas y le siguen.
No tenía ningún dato para poder seguir al Señor, ni siquiera el futuro de lo que podía pasar, ni el riesgo que podía llevar todo lo que suponía dejar, pues, tantas cosas. Pero escuchan la palabra de Dios, del Señor. No escuchan, no les habla de grandes planes ni de nada así concreto. Simplemente les dice: seguidme, y os haré pescadores de hombres. No les dice más. De hecho, siguen siendo pescadores. Incluso en momentos dados después vuelven a la pesca, aunque después el Señor de Pentecostés ya se dedican a otra cosa. No han perdido también el oficio. Pero sí que la aventura que se les presenta por delante es conocer, podemos decir, otros mares, sabiendo lo que han aprendido ya en su trabajo. Y son conscientes, al menos cuando pasa el tiempo, de que llegarán, pues, días favorables, pescas abundantes y días también, como les ha pasado en el mar de Galilea, en que no pescaban nada, o en que habría tormentas impresionantes, incluso que se estaban jugando la vida, como así fue. Son conscientes, por otra parte, o al menos lo van siendo, de que no importa el éxito o el fracaso, sino lo que importa es lo que son. Lo que son. La nueva identidad que les da el Señor. Por eso no les convoca solo para hacer algo, sino para ser alguien que cumple su misión de pescador de hombres. Esto nos sirve mucho también a nosotros para pensar que el Señor no nos convoca, no nos llama para ser algo, para hacer algo, sino para ser alguien. Es decir, nuestra misión es mucho más que hacer cosas. Es una entrega que llena la vida entera. Es, como decía también nuestro Padre, es una visión nueva de la vida. Para ellos también, para los apóstoles, lo que el Señor les plantea es una visión nueva de la vida. El Señor les invita a participar en su misión y enciende en cada uno de ellos, con las palabras de San José María, el deseo de dedicar sus más nobles energías a una actividad que en la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Es decir, con el tiempo va haciéndose vida suya, cuerpo de oficio. Por tanto, pensadlo, ¿no? Nuestra tarea no es hacer algo, no es hacer muchas cosas, sino ser alguien. Entra dentro de nuestro propio ser. No hacemos cosas, sino que somos. No hacemos apostolados, sino somos apóstoles. Somos apóstoles. De ahí que uno, concluye que la misión apostólica realmente no ocupa un tiempo o unos aspectos determinados de nuestra vida personal, sino que es todo. Es lo que hacemos ahora mismo. Es todo. Yo soy apóstol siempre. Yo tengo una misión de evangelización siempre. Yo tengo que tener seguridad y certeza de que el Señor me está pidiendo, de que a través de mi bautismo y después en concreto también tu vocación, el Señor te está pidiendo evidentemente y a mí también, pues que seamos apóstoles allí donde estamos, que demos ejemplo, que seamos coherentes, que vivamos una vida recta, que a través de nuestra vida y de nuestra oración y de mil cosas podamos hacer un bien a los demás. Estamos transmitiendo continuamente ese bien a los demás.
No olvidéis, hijos míos, que no somos almas, que son otras almas, para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero es poco. Somos apóstoles que cumplimos un mandato imperativo de Cristo. Es como un paso más o 10 pasos más. No es juntos hacemos cosas buenas. No, cumplimos un mandato imperativo de Cristo. De ahí que sea lógico que San Pablo se plantee lo dice en la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios, que una conclusión de su discurso y de lo que está viviendo y de lo que escribe a los Corintios y a todos nosotros es el decir, ay de mí si no evangelizara. Y eso le sale como del hondo del alma, es decir, yo no puedo dejar de ser apóstol. Si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Porque decía él, la solicitud omnium ecclesiarum, el amor a todas las iglesias. Es decir, es un deber que me incumbe, no es motivo de gloria, porque es lo que tengo que hacer. El cristiano, por vocación cristiana, es apóstol. Es apóstol. Vive para los demás, vive para Dios y para los demás. Evangeliza siempre. Por tanto, no es simplemente algo que tenemos que hacer todos los días. No entiendo a los apóstoles que se han planteado una vida como cosas que tienen que hacer. Para ellos el ser apóstoles es su vida. Por eso dejan todas las cosas. No son ciertas horas al día. Ni es simplemente un trabajo que los llena el día. No. Es algo que está en el corazón, que sale de tu alma, que llena toda tu existencia. Que todo está como dirigido a eso también. Incluso el descanso, incluso los momentos en los cuales uno pasa una enfermedad, porque también una enfermedad ofrecida o llevada con calma, con serenidad, es apostolado. Es testimonio. Testimonian los mártires, testimonian los enfermos, dan testimonio de su fe también quienes pasan desapercibidos y viven una vida normal, donde, entre comillas, no pasa nada. Pasan muchas cosas, pero no pasa nada. Es decir, todos los días son iguales, pero son apóstoles. Da testimonio quien le toca, además, está en primera línea también y a lo mejor hacer más cosas concretas, ¿no? O quien tiene que evangelizar como misionero, por supuesto, en otro país o en otro sitio, o quien, evidentemente. Pero es apóstol el que está en la oficina, en la fábrica, en la universidad, en casa. Por eso te decía que lo importante es sobre todo es no tanto un plan o 1000 cosas pequeñas que podemos hacer, sino la pregunta que tenemos que hacernos es, Señor, ¿tengo en el corazón metido este deseo de apostolado? Me doy cuenta. Y luego, al margen, que también que es importante, al margen de cómo somos, de cómo si somos extrovertidos, introvertidos, si nos cuesta hacer amigas, si no nos cuesta hacer amigas, si en el ambiente en el que estamos pues a veces estamos un poquito descolocados, o a lo mejor pues nos cuesta tener ciertas amistades, o crecer o intimar con las personas, o tenemos... Bien, esos son, evidentemente, cosas que ayudan o que no ayudan. Es que, mire, yo soy muy soso. Y me cuesta mucho tener relación con las personas. Me cuesta, en una reunión me callo, no sé qué decir. O yo estoy con una amiga y me cuesta, pues, abrir no sé. Pero la pregunta no es tanto el modo de ser, sino lo que hay en tu corazón. ¿Te lleva el amor a Dios
a tener un corazón grande para los demás? ¿Te das cuenta de que ese alma que tienes delante, esa persona que es amiga tuya, que llevas tiempo de amistad, necesita de Dios? Me acuerdo que hace muchos años me dirigía un día a Torrecida, estaba recién ordenado, iba con un sacerdote mayor que ya falleció, que había hecho muchísima labor, era valenciano además, vivía en Zaragoza entonces, y él iba a descansar. Bueno, la verdad es que no descansó nada porque no era imparable, ¿no? Pero él iba a descansar, él llevaba, pues yo creo que se había ordenado en los años 50. Tenía muchísima experiencia. He hecho mucha labor, especialmente con sacerdotes y con más cosas. Y entonces, camino de Torrecida, iba yo conduciendo, le fui preguntando cosas, casi como experiencias suyas, ¿no? Y hablamos de apostolado, claramente, porque era un hombre, como suele decir hoy, no apostólico, sino lo siguiente, ¿no? Era una cosa impresionante, o sea, vibraba con todo, ¿no? Era un afán de almas impresionante, o sea, salía del corazón, ¿no? Y entonces le fui preguntando, Vicente, ¿y cómo hace usted en la dirección espiritual para ayudar a la gente a ser apóstoles? Y me dijo, mira, me dijo muchas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo dos de ellas, así como que me quedaban más grabadas. Dice, mira, las personas con las que llevo su dirección espiritual o hablan conmigo o se dirigen a mí, hablando de ese tema, siempre tengo dos preguntas. Dos preguntas. Que son indicadores, ¿no? Después de hablar de qué es el apostolado y de cómo hay que tener corazón, etc. Y me decía, la primera es, ¿cuántos amigos tienes? Que no sea un número concreto, pero ¿qué amigos tienes? De verdad. Pero amigos de verdad. Por tanto, que te has rozado, que has convivido, que has estado, que estás dispuesto por ellos a todo, ¿no? Y después de pensarlo un poco, pregunta, ¿les quieres de verdad? Y me decía, esa es la clave. Esa es la clave. Porque si de verdad, si queremos ser apóstoles, si somos apóstoles, a las almas hay que quererlas. A los amigos, a las amigas se les quiere. Y por tanto, hacemos lo que haga falta por ellos. En el fondo esta es y lo tenéis en la carta sobre la amistad del Padre, ¿no? Y en más momentos, pero en el fondo esto es un poco como el cogollo del apostolado. El cogollo está, evidentemente, en la abundancia de la vida interior, sale del corazón, evidentemente, la oración, la mortificación, por supuesto, pero hablando ya de la amistad, es decir, queremos a las almas con todo nuestro corazón. Una vez estaba nuestro padre en la secretaría de Vilatevere haciendo un paquete. Él había llevado una caja, lo que fuera, y había pedido papel y unas cuerdas y un poco de celo y estaba preparando un paquete. No debería ser demasiado hábil nuestro padre para estas cosas. Y se notaba que le estaba costando hacer aquello. Y uno de los que estaba allí le dijo, padre, ¿quiere que se lo haga yo? Y le ayudó. Y contaba él que mirándole, levantó la vista y le dijo, no, hijo mío, esto que estoy haciendo es para un amigo. Le enviará a un amigo algo. Esto que hago es para un amigo.
Bueno, pues la amistad, ¿no? Por un amigo se hace lo que haga falta. ¿Les quieres de verdad? Al fin y al cabo, el apostolado es querer a la gente. Querer a la gente. Querer a nuestras amigas. Con un cariño que nos lleva a lo sobrenatural inmediatamente, con un cariño que nos lleva a acercarlas a Dios, con un cariño también del que nosotros nos beneficiamos, porque también somos queridos. Siempre es una comunicación de bienes. No voy al apostolado a enseñar nada, en el sentido de ponerme por encima de nadie, porque es absurdo. Porque cuánto aprendemos también de las gentes, aunque no tengan fe, pero cuánto aprendemos, ¿verdad? No voy al apostolado a dar lecciones. Sí, que tengo que catequizar, evangelizar, ayudar, por supuesto, pero siempre desde ese punto de vista de que soy instrumento en las manos de Dios, que lo hace Dios. Y yo lo haré lo mejor que sepa. Y seguramente habrá otros que lo hacen mucho mejor que yo. Por eso, podríamos decir que el apostolado y su eficacia no se puede contabilizar. No se puede contabilizar, ni mucho menos. No me imagino, pues, a los apóstoles contabilizando los frutos apostólicos de cada día. No. Seguramente no conoceremos muchas veces los frutos que Dios ha impartido, ha dado a través de nuestro apostolado. Andemos por la vida como apóstoles, con luz de Dios, con sal de Dios, sin miedo, con naturalidad, pero con tal vida interior, con tal unión con el Señor, que alumbremos, que evitemos la corrupción y las sombras. De esa manera. Fíjate qué distintos eran los apóstoles uno de otro. Muchos de ellos tenían una personalidad muy marcada. Santiago es así. Él y Juan son Boanerges, los hijos del trueno. Deben tener un carácter fuerte. Y lo mismo pasa con todos los santos y las santas que están en el cielo. Y la gente corriente que sigue al Señor, con una entrega discreta pero constante. Todos distintos, pero apóstoles. Fieles, enamorados del Señor. De ahí que pensemos tú y yo también que al entregar nuestra vida y al decidirnos a seguir este camino del apóstol, no echamos a perder nuestra riqueza, al contrario. Cuando el Señor dice... el Papa Francisco dice, cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él como su amigo personal. Y si tiene planeado regalarle una gracia, será seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo y te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. No porque te lo vaya a dar, no porque lo que te vaya a dar sea un carisma extraordinario o raro, sino porque será justo a tu medida, en la medida de tu vida entera. Por eso, quien se decide a seguir a Cristo, al Señor, percibe, a la vuelta de los años, cómo la gracia, acompañada del trabajo personal, transforma incluso el carácter. De modo que poco a poco vamos dándonos cuenta que nos resulta mucho más fácil amar y servir a todos. Y eso no es fruto de un voluntarismo o de un ideal de perfección, sino que es más bien el influjo, la repercusión que produce en mi vida la vida de Cristo. No somos apóstoles a fuerza de puños o porque hagamos muchos planes, sino porque amamos mucho. Porque amamos mucho, con todo el corazón.
porque queremos ser, allí donde estamos, otros Cristos. Cuando fue elegido don Javier padre, alguien le preguntó, creo que fue una entrevista además pública, me parece, no fue una tertulia. Una pregunta así, curiosa, pero al mismo tiempo muy interesante. Después de los años que había vivido con San José María y con don Álvaro, ¿usted ha podido ser usted?, me preguntó. Y contestó de una manera conmovedora. En el fondo, pues, transmitiendo lo que el Señor había hecho en su vida. Dijo más o menos, sí que he tenido mi vida propia. Yo nunca hubiera soñado realizar mi vida de un modo tan ambicioso. Viviendo a mi aire, yo hubiese tenido unos horizontes muchísimo más estrechos, unos vuelos más cortos. Yo, como hombre de mi tiempo, como cristiano y como sacerdote, soy una persona ambiciosamente realizada. Y tengo el corazón mundializado, gracias a haber vivido con dos hombres, San José María y el Beato Álvaro, de espíritu grandioso, cristianamente grandioso. Es decir, era consciente también de que poco a poco su vida habría ido creciendo, no como fruto simplemente de un esfuerzo, sino como fruto de la influencia de los hombres santos. Nosotros somos enviados por Cristo y dejamos que Él lleve el timón de nuestra vida. Y Él espera de ti y de mí una respuesta profundamente libre. Profundamente libre. Tu misión y la mía es hacer apostolado, ser apóstoles, mejor dicho. Si fuera simplemente hacer apostolado, lo dejaríamos porque tendríamos un trabajo más absorbente. Somos apóstoles. Esa es nuestra vida. Esa fue la vida de Santiago, de los apóstoles. No vivieron para otra cosa. No vivieron para otra cosa. Vivieron siempre con esa vigilancia de amor de quien tiene el deseo de transmitir a Jesucristo. ¿Tienes amigos? ¿Les quieres de verdad? Es lo que nos sale del corazón, lo que tenemos en el corazón. Vamos a terminar nuestra oración esta mañana en esta fiesta del apóstol Santiago, pidiéndole a él, apóstol también, que nos ayude a ti y a mí a vivir este afán apostólico porque sale del corazón. Fruto, por supuesto, y lo he dicho mucho, pero creo que está clarísimo, de la oración, del sacrificio, de la entrega, pero no como algo impuesto, ni como una cosa, insisto, que tenemos que hacer. Que se concreta al final en un plan apostólico, que quizás habrá que tenerlo. No. El apostolado, perdonad que lo diga así, no es tener planes apostólicos, es ser apóstoles. Y por tanto un corazón grande y un deseo de llevar a Cristo a los demás. Llevar a Cristo a los demás. Y para eso hemos de ser Cristo tú y yo. Ponemos todo esto en manos de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.